Entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le da la instrucción a Timoteo y le dice que se hagan oraciones, que se hagan rogativas, que se hagan peticiones, que se hagan acciones de gracias. Esto nos habla de que hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones para dar gracias, por ejemplo, cuando comemos los alimentos, hay quienes tenemos la costumbre de antes agradecer a Dios por esos alimentos. Cuando Dios hace algo bueno en nuestra vida, hacemos una oración de gratitud. También hay oraciones de peticiones. Cuando tenemos una necesidad, entonces hacemos una oración y le pedimos a Dios por algo que necesitamos. Hay oraciones de intercesión. ¿Cuáles son las oraciones de intercesión? Cuando oramos por alguien más ajeno a nosotros. Cuando pedimos en favor de alguien más que no somos nosotros ni los nuestros. Entonces empieza a actuarse en la oración de intercesión. También hay rogativas. Cuando rogamos a Dios para que algo suceda, es una forma también de orar. Entonces hay diferentes tipos de oraciones. También encontramos oraciones de sanidad. Por ejemplo, el mismo apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 14, dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, y que estos vengan y oren por él y le unjan con aceite. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, cuando oramos por los enfermos, también estos pueden ser sanados, y lo podemos hacer todos aquellos que creemos en la palabra de Dios. No se tiene que ser un ministro o un pastor o un evangelista, etcétera, para poder tener un resultado en la oración, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, usted puede orar por su gente y creer la palabra de Dios, que si usted impone las manos sobre los enfermos, estos sanarán, y entonces Dios obrará sanidades a través de su oración. Entonces hay diferentes tipos de oración. También hay oraciones individuales, cuando se hace una sola persona. Hay oraciones grupales. Por ejemplo, Mateo capítulo 18 dice que si nos ponemos de acuerdo, más de dos, acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecha por nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, si usted y yo nos ponemos en acuerdo, hacemos una oración en conjunto, 2, 3, 4, 5 personas, una oración grupal, también tiene resultados. Y hay oraciones nacionales, oraciones de convocación nacional, cuando toda una nación es afectada positivamente después de que se hace una oración intensa en favor de dicha nación. Y eso lo podemos ver gráficamente en la experiencia del profeta Jonás y de la ciudad de Nínive. Y de eso le quiero hablar enseguida cuando regresemos del corte. No se vaya, por favor. Estamos hablando de la oración de fe, de los diferentes tipos de oración y de cómo una oración puede afectar positivamente toda una nación. Nuestra nación, México, necesita mucho de nuestra intervención. Necesita de que usted y yo intercedamos y provoquemos que el cielo opere en favor de nuestra preciosa nación. Tenemos muchos problemas en la nación, problemas de inseguridad, problemas de corrupción, problemas de injusticia, problemas económicos, problemas de salud, y hay toda clase de problemas sociales. Necesitamos urgentemente la intervención de Dios en México, y usted y yo tenemos la llave a través de la oración. Ya regreso para contarles la historia de Nínive, de Jonás, y de cómo eso se puede aplicar también en México. www.albertogloria.com. Haz clic y conéctate con nosotros. Visita nuestro sitio web www.albertogloria.com. Queremos compartir contigo recursos que transforman vidas, videos, enseñanzas, agenda, artículos de interés. Conéctate con la sabiduría para ganar. www.albertogloria.com. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Estamos hablando de la oración de fe. Hemos aprendido ya que la oración eficaz del justo, dice el apóstol Santiago, puede mucho. Nuestras oraciones pueden mucho si son eficaces, si tenemos una correcta relación con Dios y una correcta relación con sus principios. Si oramos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, nuestra oración realizará grandes cosas. Hay diferentes tipos de oración también. Hablamos que hay oraciones de intercesión, oraciones de acción de gracia, oraciones de petición, oraciones individuales, oraciones grupales de acuerdo, o también oraciones nacionales. ¿Cómo puede la oración provocar un cambio nacional? Bueno, veamos lo que está escrito. Y dice la Biblia que había un profeta que se llamó Jonás. Y seguramente usted habrá oído alguna vez de este profeta tan famoso por haber sido tragado por un gran pez. Y
Y la razón por qué fue tragado por ese gran pez es porque había desobedecido a Dios, y en lugar de ir a darle un mensaje a la ciudad de Nínive, a donde Dios lo había enviado, él se había ido contrario a esa instrucción, huyendo de la orden que Dios le había dado. Y entonces, al final, después de toda su tragedia y de toda su... que ya luego hablaremos detalles tan interesantes de la vida de Jonás, y que espero que no nos pasen ni a usted ni a mí, pero él finalmente va y cumple con su asignación y llega a la ciudad de Nínive. Y en el capítulo 2, el libro de Jonás es un libro realmente muy pequeño, apenas son 4 capítulos, un par de páginas y unas par de hojas, y usted lo va a haber leído completo. Pero en el capítulo 2, versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni bebida, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Usted ve el poder de una nación entera cuando oran a Dios, se arrepienten de sus malos caminos y le piden a Dios misericordia. Y entonces dice la Biblia que cuando Dios vio lo que ellos hicieron, desde el rey hasta el más pequeño y aún los animales, que ayunaron y clamaron a Dios por misericordia, Dios los perdonó, y Dios se detuvo de hacer el mal que había dicho que haría contra esa ciudad, y Nínive no fue destruida, por lo menos en esta ocasión. ¿Qué fue lo que provocó que Dios se detuviera? La oración de una nación. Nuestras oraciones tienen poder, y así como tienen poder para obrar en nuestra vida personal, familiar, así también lo tienen para obrar en nuestra vida nacional. Y nuestra nación necesita de nuestra oración, como se los dije hace rato. Si usted estudia la historia cuidadosamente, se va a dar cuenta que los grandes movimientos históricos iniciaron con un grupo de personas orando. Después de Idi Amin, la ciudad, el país de Uganda estaba destruido, desolado. El abuso, la corrupción, la injusticia habían causado estragos en la nación africana de Uganda. Pero luego la iglesia se unió a orar y las cosas empezaron a cambiar en Uganda. Hoy en día la historia es completamente diferente en este país africano. Antes de la caída del muro de Berlín, un día histórico para la humanidad, grupos de iglesias creyentes en Alemania se unieron para orar por su nación, y las cosas cambiaron. Si usted y yo nos unimos para orar por México, si usted y yo oramos por nuestras autoridades, si usted y yo oramos por nuestros gobernantes, si oramos por la situación que impera en el país de inseguridad, por la maldad y la injusticia y la corrupción que hay, seguramente habrán cambios en nuestra nación. Así como Nínive fue salvada, también México será salvado. No se vaya, y quiero que cerremos este tiempo del programa orando juntos por nuestra nación.